Uno de los asuntos más importantes en cualquier religión es el asunto de la autoridad. ¿Por qué autoridad creemos lo que creemos y por qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? No podemos ponernos de acuerdo en nada hasta que nos hayamos puesto de acuerdo primero en cómo estar de acuerdo. Además, tenemos que pensar en la autoridad de la Escritura contra el trasfondo de la crisis contemporánea de la autoridad. Hoy autoridad no es una palabra nada popular, eso no es necesario que lo diga. La gente busca la libertad y da por sentado que la libertad y la autoridad son incompatibles. Pensemos, por ejemplo, en la rebeldía contra la autoridad en el mundo secular. Por supuesto, ha habido muchas rebeliones y rebeldías que empezaron, supongo, con la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Pero quizá ninguna ha sido tan profunda y tan generalizada como la rebeldía que surgió en la década de los años 60, cuando el movimiento secular de la libre expresión estalló en la Universidad de California, en Berkeley. Y cuando los estudiantes franceses formaron barricadas en las calles de París. Y hay más para ver en esta revolución global a medida que el viejo orden da lugar al nuevo orden. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que toda la autoridad establecida está siendo desafiada hoy. La autoridad de los padres y los maestros, la autoridad de los colegios y las universidades, la autoridad de la Iglesia y el Estado, la autoridad del Papa, la autoridad de la Biblia e incluso la autoridad del mismo Dios. Ahora bien, por supuesto, es correcto protestar contra una autoridad opresora. Pero la mente cristiana distingue entre tiranía por un lado y autoridad por el otro lado. La verdadera libertad combina la libertad de la tiranía con la libertad de estar bajo autoridad. Consideremos ahora la pérdida de una autoridad aceptada en la Iglesia. El clima contra la autoridad del que hemos estado hablando ahora se está infiltrando en la Iglesia. Y las raíces de esto se encuentran en la confusión teológica de las iglesias del mundo actual. Por ejemplo, la cantidad de denominaciones protestantes y la tendencia patológica de seguir dividiéndose. También las facciones competitivas de las iglesias antiguas del Occidente y del Oriente. O también la controversia sobre algunas iglesias del mundo que tienen una base doctrinal bastante buena, pero que es mínima. También está el espectáculo poco edificante en la televisión de líderes de la iglesia occidental que o no saben en lo que creen, o si creen que saben lo que creen, entonces están en desacuerdo los unos y los otros sobre lo que creen. Es una etapa de confusión teológica. Creo que incluso lo podríamos llamar un estado de caos teológico. Y la razón fundamental de esto es la falta de acuerdo sobre el asunto de la autoridad. Bien, en teoría, todos los cristianos confiesan la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Los contemporáneos de Jesús estaban altamente sorprendidos con su autoridad. ¿Qué es esto?, exclamaban ellos. Una nueva enseñanza, y con autoridad, y no como los escribas. Y luego, después de la resurrección, Jesús exclamó: «Toda autoridad me es dada a mí, en el cielo, tanto como en la tierra». Y el Nuevo Testamento da por sentado que la Iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo resucitado. Ustedes han oído hablar de Charles Lamb, que es un ensayista inglés del siglo XIX. Y recordemos que Charles Lamb dijo lo siguiente. Dijo: si Shakespeare entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero si esa persona, es decir, Jesucristo, entrara en esta sala, todos caeríamos de rodillas e intentaríamos tocar el borde de su manto. Yo creo que eso es cierto. Si Jesucristo apareciera de manera visible hoy, de tal modo
que nadie cuestionara su identidad. Y si hablara de manera audible hoy, de modo que nadie pudiera confundir su mensaje, es muy posible suponer, bueno, no sé si esto sucedería, pero es muy posible suponer que la iglesia lo escucharía y creería y obedecería. Pero el hecho es que, como lo sabemos muy bien, Jesucristo no va a aparecer ni va a dirigirse a la iglesia, por lo menos hasta el día final. Y en ese momento ya será muy tarde. Entonces la pregunta que nos atañe esta noche es cómo Jesucristo, que tiene esta autoridad en su mano, cómo Jesucristo habla hoy, cómo ejerce su autoridad, cómo gobierna su iglesia. Esa es la pregunta que vamos a tratar esta noche. Ustedes pueden ver que hay 5 respuestas principales para esta pregunta. Y yo creo que puede ser muy útil mirarlas brevemente. Primero, la Iglesia Católica Romana dice que Cristo gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman el magisterio. Se trata de la autoridad que ellos creen que Dios le ha dado al Papa y a los obispos católicos que rodean al Papa. Luego tenemos las iglesias ortodoxas orientales. Ellos buscan su autoridad en lo que llaman la tradición santa. Pero la tradición santa para ellos incluye la Biblia y el credo y los 7 concilios ecuménicos y la liturgia y los escritos de los padres de la Iglesia. Y como la Biblia en su perspectiva es parte de la tradición santa, no se puede separar de la tradición, ni puede sobresalir, ni criticarla. En tercer lugar está la respuesta de los teólogos liberales. Ellos enseñan que Cristo gobierna la Iglesia a través de la razón individual, o la conciencia individual, o la experiencia individual, o lo que a ellos les gusta llamar el consenso de la opinión educada. En cuarto lugar, está la popular posición anglicana, y es que Cristo gobierna a la Iglesia con lo que ellos algunas veces llaman el trípode de la Escritura, la tradición y la razón. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esto es típico de la lógica de la Iglesia anglicana. A ellos no les gustan los extremos y optan, en vez de esto, por el punto medio, es decir, por la mitad del camino. Pero en la práctica, el trípode no puede funcionar porque ¿qué sucede cuando las 3 autoridades entran en conflicto entre sí? Hablo de la escritura, la tradición y la razón. Debe haber una autoridad suprema que esté por encima, lo que me lleva a la quinta explicación, que es la explicación reformada y evangélica. Cristo gobierna a la Iglesia a través de la Escritura. La Escritura es el decreto real por medio del cual el Rey Jesucristo gobierna a su Iglesia. La tradición y la razón son importantes. Ambas juegan un papel vital en la explicación de la Escritura y en la aplicación de la Escritura, pero la Escritura tiene una autoridad suprema en la Iglesia. Muy bien, esa es la tesis que voy a tratar de desarrollar esta noche. La razón por la cual la Iglesia se ha sometido durante toda la vida a la Escritura es porque el Señor Jesucristo lo hizo e instó a los discípulos a hacer lo mismo. De manera que la autoridad de Cristo y la autoridad de la Escritura o permanecen juntas o caen juntas. La Iglesia no puede repudiar lo que el Señor ha afirmado. Por supuesto, Jesús vivió entre los 2 testamentos. Cuando estuvo aquí en la tierra, miró hacia atrás al Antiguo Testamento, que ya estaba completo. Pero también miró hacia adelante al Nuevo Testamento, que todavía no había empezado a ser escrito. Así que la forma como él afirmó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es obviamente diferente. De modo que el resto de la conferencia la voy a dividir en 2 partes, la autoridad del Antiguo Testamento y luego la autoridad del Nuevo Testamento.
Consideremos por un momento la visión que tenía Jesús de la Escritura, como se ve en el uso que hizo de ella. Su sumisión personal a la Escritura del Antiguo Testamento se ve en tres esferas. Primero, se ve en su obediencia moral o en su conducta moral. Jesús estaba determinado a obedecer lo que se había escrito sobre él en la Escritura. Creo que no hay ejemplo más admirable que su encuentro con el diablo en el desierto de Judea, cuando fue tentado a dudar y a desobedecer a Dios. Y cada tentación, Jesús la enfrentó con una cita correspondiente de Deuteronomio 6 o Deuteronomio 8. Aléjate de mí, Satanás. Es lo que Jesús le dijo al demonio. Aléjate de mí porque escrito está. Aléjate. Esa sola palabra griega, geograptai, quiere decir escrito está. Era suficiente en sí misma. No había necesidad de discutir el asunto. No había necesidad de argumentar. No había necesidad de invitar al diablo a la mesa de negociaciones. El problema ya había sido resuelto por la Escritura. Escrito está. Entonces, no desobedecerás porque escrito está en la Escritura. La subordinación voluntaria del Hijo de Dios a la palabra de Dios es demasiado significativa. Jesús mismo vivió bajo su autoridad moral por sí mismo. En segundo lugar, vemos su sumisión en su misión oficial, en su comprensión de lo que era su misión en el mundo. Los evangelios en realidad revelan cómo Jesús llegó a saber quién era, es decir, su identidad, o lo que había venido a hacer al mundo, su misión. Pero él debió haber entendido estas cosas quizás gradualmente, a través de la Escritura, a medida que Dios le hablaba a través de la Escritura y él meditaba en ella. Sus citas del Antiguo Testamento hacen que esto sea muy evidente. Jesús afirma ser tanto el Hijo del Hombre, de quien se escribe en Daniel 7, como el siervo sufriente del Señor, de quien se escribe en Isaías 53. Él afirma ser el Hijo del Hombre que aparece en Daniel, que vendría en las nubes del cielo, y a quien todas las naciones adorarían en su gloria. Y cumplió el pasaje del siervo sufriente del Señor que aparece en Isaías, que el siervo tenía que sufrir y morir por los pecados del mundo y luego traer luz a las naciones. De hecho, no sé si han observado que Jesús hizo lo que nadie había hecho antes, es decir, fusionar esas dos imágenes, la de el Hijo del Hombre que habla de su gloria y el siervo del Señor que habla de su sufrimiento. Y Jesús dijo que él debía entrar en su gloria como el Hijo del Hombre a través del sufrimiento. El Hijo del Hombre se irá, Marcos 14:21. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Así que esto explica el sentido de obligación que tenía Jesús de hacer lo que estaba escrito. Esto empezó cuando tenía 12 años, ¿recuerdan? Él dijo, ¿acaso no saben que en la casa de mi Padre debo estar? Y esto continuó durante su ministerio público, Marcos 8:31. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado, y a los 3 días resucitar. Y esto continuó después de la resurrección. Él dijo en Lucas 24, todo lo que está escrito en la ley y en los escritos de los profetas debe cumplirse. ¿Por qué tenían que cumplirse estas cosas? ¿Cuál es la explicación a ese sentido de obligación que tuvo Jesús durante toda su vida? La respuesta es porque la Escritura lo dice, y él estaba determinado a obedecer lo que estaba escrito de él en relación con su misión. Así que de manera voluntaria y deliberada Jesús se puso a sí mismo bajo la autoridad de la Escritura. Estaba determinado a cumplir la Escritura en su misión y en los estándares morales de su conducta. Fue así como en el jardín de Getsemaní Pedro sacó su espada, la desenfundó en la noche
y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Le dijo que guardara su espada. Y luego le dijo, ¿acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre? Y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tenía que suceder? Para mí algo muy notable es que en toda su vida terrenal, desde sus 12 años, y luego durante su ministerio público y después de la resurrección, Jesús sintió una obligación continua de la Escritura sobre él, y mantuvo una determinación inquebrantable de hacer lo que estaba escrito de él en la Escritura. Hasta el momento hemos hablado de su sumisión en su conducta moral y en su misión oficial. Y en tercer lugar, en sus debates públicos. Cristo era controvertido. Participaba en debates constantes con los líderes religiosos de su época. Ellos en desacuerdo con él en desacuerdo con ellos. Y el punto es que en cada pregunta o en cada conflicto, Jesús veía la Escritura como el último tribunal de apelación. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo es que la interpretan?, preguntaba. Y en especial él criticaba a los fariseos y a los saduceos. Criticaba a los fariseos porque le agregaban a la Escritura, y criticaba a los saduceos porque le restaban a la Escritura. Ellos agregaban sus propias tradiciones. Y Jesús les decía, ustedes rechazan los mandamientos de Dios solo por seguir sus tradiciones. Ustedes ponen las tradiciones por encima de la Escritura y no deberían hacerlo. Luego criticaba a los saduceos porque le restaban el elemento sobrenatural. Ellos no creían en lo sobrenatural. Y Jesús les decía, ¿no es por esto que están ustedes errados? Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, en relación con el Antiguo Testamento, queda fuera de duda que el Señor Jesucristo se sometió personalmente a Él como la palabra de su Padre Celestial, en su conducta moral, en su misión oficial, en sus debates públicos. El hecho decisivo de él era lo que estaba escrito en la Escritura. Eso resolvía cualquier incertidumbre y no hay ningún ejemplo en el que Jesús contradiga la Escritura. Solamente hay ejemplos en los que cumple la Escritura. Y ya sé lo que muchos están pensando. Se deben estar preguntando qué hay acerca de las 6 antítesis del Sermón del Monte, cuando él decía, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo algo diferente. Es importante que entendamos primero que Jesús no estaba contradiciendo a Moisés. Él nunca contradijo a Moisés. Él estaba contradiciendo las distorsiones y todas las perversiones que los escribas hicieron de Moisés. Él contradecía no lo que estaba escrito en la Escritura, sino lo que se había dicho, la tradición oral. Así que la evidencia de los evangelios no se puede contradecir. El corazón, en mente y en vida, Jesús se sometió humildemente al Antiguo Testamento, como la palabra de Dios escrita. Como Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo. En la pantalla verán que hay 2 maneras posibles de escapar de la lógica que hemos tratado de desarrollar hasta ahora. La primera ruta posible de escape es decir, bueno, pero es que Jesús estaba equivocado. Él pensaba que la Escritura era la palabra de Dios, que tenía autoridad, que era inspirada y que era infalible, pero estaba equivocado. Él estaba encarcelado por la encarnación en la mentalidad limitada de un judío del primer siglo. Entonces, claro que creía en la autoridad de la Escritura. Todos los judíos contemporáneos creían en la autoridad de la Escritura, pero como ellos, él estaba equivocado. Esta teoría se conoce comúnmente como la teoría de kenosis. Kenosis en griego significa vaciamiento. Esta palabra está tomada de Filipenses 2:7, ekenosensioton,
que se vacía a sí mismo en la encarnación. Entonces, la pregunta que los teólogos de todos los tiempos han debatido es ¿de qué se vació? Los eruditos liberales dicen, bueno, si no se vació de su deidad, por lo menos se vació de su conocimiento sobrenatural y como él se vació fue de eso, es entendible que haya cometido errores. Y entre los errores que cometió está la perspectiva errónea de la Escritura. Ahora pensemos cuidadosamente en esto. Es verdad, hasta donde podemos decir, que durante su vida en la tierra Jesús no era omnisciente. Por lo menos hacía preguntas, lo que sugiere que él no sabía la respuesta. De otra manera no habría tenido mucho sentido hacer preguntas como ¿cuál es tu nombre? Pero lo más importante es que él específicamente dijo que no sabía la fecha de su venida. Él dijo que los ángeles no sabían, que los seres humanos no sabían y que él no sabía, que solo el Padre sabía cuándo él regresaría. Entonces, lo que es notable sobre la declaración de Jesús es que él sabía lo que no sabía. Él no era ignorante de su ignorancia. Así que como sabía los límites de su conocimiento, él permaneció dentro de ellos y no se salió de ellos. Él enseñó solo lo que su padre le dijo que enseñara y por consiguiente no cometió errores. Aunque yo no pienso que él era omnisciente, sí era inerrante. Y entonces su enseñanza sobre el Antiguo Testamento no tenía errores, y eso era verdad. De modo que esa es la primera ruta posible de escape, que es decir que él estaba equivocado debido a la kenosis. Ahora la segunda. La segunda ruta posible de escape es decir que él fingió que creía en la autoridad de la Escritura, pero en realidad no creía. Él sabía perfectamente bien que la Escritura no era infalible, pero como sus contemporáneos creían que sí lo eran, y como él no quería, digamos, molestarlos en exceso, entonces él continuó con su error y fingió que él también lo creía. Esta es la teoría de la acomodación porque él deliberadamente se acomodó a su perspectiva, aunque él sabía que estaba errada. Pero esta teoría, como espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, es intolerable. Atribuirle a Jesucristo el engaño consciente es una calumnia a su propia integridad. Además, Jesús nunca dudó en estar en desacuerdo con sus contemporáneos. Cuando estaba en desacuerdo con ellos, nunca dudó en decirlo públicamente, que él criticó sus perspectivas sobre la tradición, sobre el día de reposo, sobre el ayuno, sobre la concepción política del Mesías. Entonces, si estuvo en desacuerdo con todas estas cosas, ¿por qué no iba a estar en desacuerdo con su perspectiva sobre la Escritura, si de verdad estaba en desacuerdo? Además, la teoría de la acomodación hace a Jesús culpable del pecado que él más detestaba, y es el pecado de la hipocresía, pretender creer lo que uno no cree. Vamos a recapitular sobre lo que hemos dicho hasta este momento. Hay dos intentos de ruta de escape y ambas declaran que la enseñanza de Jesús estaba errada. De acuerdo con la primera, el error de Jesús era involuntario, no podía evitarlo. Era porque él estaba encarcelado en la mentalidad de un judío del primer siglo. De acuerdo con la segunda, el error de Jesús era deliberado. Él decidió fingir que estaba de acuerdo cuando no lo estaba. De acuerdo con la primera, Jesús fue engañado. De acuerdo con la segunda, él era un engañador. Pero la teoría de kenosis y la de la acomodación deben ser rechazadas fuertemente. Desacreditan seriamente la honestidad, la integridad y la autoridad del Hijo de Dios. Y contra estas especulaciones difamatorias, decimos que Jesús sabía lo que decía, quería decir lo que decía, y era verdad. Así que nosotros también debemos creer y enseñar estas cosas.